Dios bendiga sus vidas en esta preciosa noche. Queremos, con el favor de Dios, dar como una clase de escuela profética. Nosotros tuvimos la oportunidad antes de enseñar muchísimo las escuelas proféticas en diferentes partes del mundo, en diferentes actividades que fueron hechas específicamente dentro del área profética. Yo quiero decirles que la mayoría de cosas que muchas veces compartiremos pues son a través de las experiencias. Yo tuve un mentor en mi vida espiritual, un hombre que pudo ministrarnos, acompañarnos, ayudarnos en el área profética, ¿verdad? Un hombre del espíritu, un hombre que tenía experiencias sobrenaturales con Dios, y se podría decir la forma en la que nos educó en aquel tiempo fue una forma en la que aprendimos a poder enseñarles a otros con relación a lo que estaba fluyendo en la vida de ellos, ¿verdad? Que muchas veces no los entendían, ni aún los pastores ni los ministros muchas veces logran a veces entender la forma en la que Dios puede ungir a un hombre profeta, a una mujer profeta, ¿verdad? En ese punto pues hay profetas propiamente de oficio, hay ministerios proféticos, está el don de profecía también. Cada uno es diferente en su manifestación, en su fluir, ¿verdad? Y cuando hablamos de lo que queremos compartir en esta preciosa noche acerca de las manifestaciones sobrenaturales proféticas, no todos los profetas canten, adoren, ministren o hagan lo que hagan tienen la misma vivencia, ¿verdad? O sea, algunos se podría decir tal vez se van a parecer a sus mentores, se van a parecer tal vez a los que les han enseñado, pero todos se podría decir en el cuerpo de Cristo somos diferentes en el fluir, en el sentir. Yo he sido una persona que Dios escogió desde el vientre de su madre y Dios nos lo habló claramente desde hacía mucho tiempo. Y nuestro ministerio pues tiene ciertas características en el área de lo místico, tal vez sobrenatural, ¿verdad? Entendido, a veces no entendido, a veces se podría decir la misma forma en la que Dios nos ha permitido vivir el ministerio profético ha sido a veces muy aceptado y a veces no muy aceptado, ¿verdad? Pero quiero compartirles en esta preciosa noche tomando el ejemplo de Jeremías. Jeremías es producto de una visitación sobrenatural, ¿verdad? En este punto yo quiero decirles que hay ministros proféticos o personas proféticas que pueden tener experiencias sobrenaturales que no tienen otros, ¿verdad? Las experiencias sobrenaturales tienen la oportunidad muchas veces de marcar un inicio de lo que Dios quiere hacer. Yo les puedo decir, nunca le dije al Señor que yo quería tener un fluir profético, sino que yo lo que hice fue buscar a Dios. Y el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra en 1 Corintios 12:7, dice que el Espíritu Santo es el que reparte los dones como Él quiere. O sea, es una atribución del Espíritu Santo podernos en algún momento dar la capacidad de poder profetizar, ¿verdad? Entonces, Jeremías, en el capítulo 1, vamos a ver algunas cosas interesantes en esta preciosa noche. Jeremías significa Jehová levanta, ¿verdad? Fue llamado un profeta que en algún momento tuvo sufrimiento, fue metido en cisternas, bueno, tuvo diferentes circunstancias en su vida y se le fue llamado el profeta llorón, ¿verdad? Fue un profeta que verdaderamente pudo llevar un mensaje de confrontación a veces para los reyes, ¿verdad?, de turno, ¿verdad? Y el mensaje muchas veces tal vez era muy duro, muy crítico, ¿verdad? Pero en ese punto pues hay profetas que están directamente en la santidad viviendo. A ese tipo de profetismo se le llama el profeta del lugar santísimo. En algún momento son profetas un poquito duros, difíciles, en el sentido de que
dicen lo que sienten y a veces pues confrontan, ¿verdad?, con sus profecías. Hay profetas del atrio, hay profetas del templo propiamente, ¿verdad? Pero cada uno tiene características muy especiales, ¿verdad? En el capítulo 1, en el verso 5 del libro de Jeremías dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de que nacieste te santifiqué y te di por profeta a las naciones, ¿verdad? Hay ministerios que el Señor escoge desde el vientre de su madre y aún antes, ¿verdad? Y hay ministerios que en algún momento, pues en el transcurso de la vida, el Señor comienza a enviarles algunas señales, alguna profecía de que han sido escogidos. Yo no pude conocer, se podría decir, que fui elegido hasta que vino un profeta y nos ungieron para profetas no solamente de Guatemala, sino de las naciones, ¿verdad? Y este tipo de profetismo, se podría decir, pues en la vida yo pude entender que este tipo de profetas que son elegidos desde el vientre de su madre, pues son profetas que muchas veces sufren mucho, ¿verdad? Tienen muchas acechanzas, muchas formas en las que el enemigo trata en algún momento aún de matarlos. Yo supe por el Espíritu Santo y después corroborado por mis familiares que Satanás trató de matarnos a través de la brujería, ¿verdad? Que en nuestras naciones muchas veces se han comprometido o han comprometido muchas veces la herencia de sus hijos a través de ciertas acciones o actitudes que tienen que ver con la brujería y con la hechicería, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, pues no me alcanzó la brujería a mí, pero sí le alcanzó a mi madre, ¿verdad? Mi madre murió a los 23 años por causa de un cáncer, ¿verdad?, que fue provocado por la hechicería. Yo no tuve, se podría decir, una madre, y se podría decir esa parte me tocó un tiempo muy complicado, muy difícil en mi desarrollo y mi crecimiento, porque una madre es muy importante para el desarrollo, ¿verdad?, de los hijos, ¿verdad? O sea, cada uno de los dos, tanto padre o madre, tienen una función, ¿verdad?, especial, ¿va? Y la madre es muy importante, ¿va? Casi la carga principal del hogar. Bendecimos a esas madres preciosas y maravillosas que el Señor les ha dado hijos. Es una bendición verdaderamente ser madre. Aprovechando el día de mañana que aquí en Guatemala celebramos el Día de la Madre, Dios las bendiga mucho, que las abracen mucho, que sus hijos las honren mucho, ¿verdad? Porque es muy importante el ministerio, el don, ¿verdad?, la capacidad que Dios les ha entregado a ustedes como madres, ¿verdad? Yo les podría decir hasta es una asignación difícil, ¿verdad?, en la cual pues a veces no hay reconocimiento, no hay diplomas, no hay ningún tipo de honra en la vida, ¿verdad? Pero es muy importante en el desarrollo del hogar, ¿verdad? Entonces, yo le digo, yo adolecí de esa parte y nos tocó sufrir, y ya posteriormente pues el Señor nos dijo que nos había escogido desde el vientre de nuestra madre, que Satanás había tratado de matarnos, de destruirnos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Pero Dios en su infinita misericordia pues nos permitió vivir, ¿verdad?, y con un propósito, ¿verdad? Verdaderamente le damos gracias a Dios por ese propósito. Hemos cumplido las muchas veces que Dios nos envía de comisión o asignación, pues con un ministerio apostólico profético para las naciones, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por esa bendita oportunidad que nos da el Señor de poderle servir, ¿verdad?, de poderle servir en las naciones. Entonces, para resumir, hay profetas que el Señor los escoge desde que están en el vientre de su madre. Hay características especiales. A Jeremías le tocó sufrir, ¿verdad? Y a muchos profetas podría decir que y no es una norma, solamente estoy tratando de compartir de acuerdo al ejemplo que estamos dando, ¿verdad?, que Jeremías le tocó en algún momento pues llevarla difícil, ¿verdad? O sea, hubo un llamamiento desde el vientre, hubo un llamamiento, y ese llamamiento es un llamamiento santo. Y sobre todo, la asignación que no solamente es para una iglesia. Hay profetas que son de iglesia, de ministerio, ¿verdad? Hay profetas que son de una región, ¿verdad?
Hay profetas que son de las naciones, ¿verdad? Dios les da autoridad, ¿verdad? Porque el profeta tiene que tener una autoridad, ¿verdad? Hay muchos que dicen, bueno, Dios me llamó a las naciones y tal vez posiblemente no tengan la autoridad ni la capacidad para desarrollar un don en la forma en la que ellos quieren desarrollarlo, porque tiene que haber un llamamiento, un respaldo, una autoridad, una palabra y también la capacidad de poder tener los dones que corresponden, ¿verdad? Porque el ser profeta de oficio necesita no solamente la profecía, necesita el discernimiento, necesita la palabra de ciencia, necesita varios dones que se entrelazan, ¿verdad? Que muchas veces se podría decir, alguien identifica a un profeta porque profetiza, ¿no? Un profeta tiene que tener la capacidad de poder discernir a los espíritus, porque a veces por ignorancia, ¿verdad? Porque para eso se hacían muchas veces las escuelas, o yo las hice mucho, porque a veces hay tantísima ignorancia en esa línea y cualquier persona profetiza, sueña o trata de decir lo que siente, ¿verdad? Y eso es incorrecto, ¿verdad? Porque tiene que haber una enseñanza, un aprendizaje. Todo el tiempo estamos soñando, todo el tiempo a veces tenemos visiones, pues para mí esto es normal, pero hay que tener la capacidad de poder discernir qué es de Dios, qué es de uno, ¿verdad? Como humano, ¿verdad? Y qué es del diablo, ¿verdad? Entonces en esa forma nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir, ¿verdad? También tenemos que tener la capacidad de dar un consejo sabio, una palabra de sabiduría o una palabra de ciencia, ¿verdad? O sea, el ser profeta no es solamente que le den el título, ¿verdad? Tiene que tener un fruto de su profetismo, ¿verdad? O sea, el profeta tiene que tener profetas, enseñarles a los profetas, ¿verdad? Tratar de tener escuelas o tratar de enseñarles a los que van a tomar en algún momento su manto, como lo hacía Elías, como lo hacía Eliseo, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de empoderar a muchísimas personas en el camino, ¿verdad? Ungir a muchísimos hombres, a muchísimas mujeres, no solamente de una nación, sino de varias naciones, y les hemos dado escuelas y los hemos tratado de empoderar y darles esto, tal vez que es para algunos muy sencillo, pero es esencial, ¿verdad? Yo comenzaré los viernes con este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Tratando de ayudar a aquellos que en algún momento pues tienen algún tipo de vivencia profética, porque las vivencias proféticas o las atmósferas proféticas son muy distintas en el sentido de que la persona que son como Jeremías pues necesitan ciertas atmósferas o necesitan a veces hasta cierta música, ¿verdad? La música profética es un poquito diferente a la música normal. Es música que en algún momento se utiliza el string, o los sonidos, o las voces, o los shofares, o sonidos de ángeles, o bueno, muchas cosas que en algún momento en lo normal pues se canta un canto que no es, se podría decir, la atmósfera que se pueda estar creando. En lo que es lo profético, existe también lo que es el cántico nuevo, ¿verdad? Cántico de adoración, ¿verdad? Que es el que empodera muchas veces a la profecía, o da el fluir a la persona que pueda en algún momento poder ministrar a otros. Entonces, Jeremías es elegido del vientre y muchas personas tienen en algún momento una elección desde el vientre. Posiblemente les ha tocado vivir experiencias difíciles en su vida, ¿verdad? Y posiblemente a veces pues no sean tan aceptados, ¿verdad? Una de las cosas que sucedieron, por ejemplo, en nuestro desarrollo profético es que yo traté en algún momento de ayudarme con ministros en ese tiempo, ¿verdad? Que pudieran apoyarme por lo que yo estaba viviendo, ¿verdad? Tenía los ojos abiertos, espirituales, veía cosas, sentía cosas, era trasladado, vamos a hablar en algún momento de los éxtasis proféticos, y esto se podría decir estaba provocando en mí como una locura. En algún momento busqué personas
aquí en mi nación para que me ayudaran, ¿verdad? ¿Qué hacía? Pero algunos pues no pudieron ayudarme hasta que Dios me envió a este profeta que vivía en otra atmósfera. Ya este profeta está en la presencia del Señor, pero este profeta pudo en algún momento entender, ¿verdad? Y los profetas en algún momento, de acuerdo al lugar donde se desarrollan o quieren desarrollarse, a veces están con ministros o personas que no les entienden lo que Dios ha puesto sobre ellos, ¿verdad? Por eso a veces es muy importante buscar a los profetas verdaderos, a los profetas genuinos, aquellos que nos puedan enseñar, nos puedan ayudar, nos puedan acompañar en este tiempo, ¿verdad? Y saber que el fluir profético es muy diferente pues al fluir apostólico, pastoral, magisterial, evangelístico. Esos 5 ministerios son muy importantes, ¿verdad? Pero Dios ha depositado en el apóstol y en el profeta el establecimiento aún de la doctrina, ¿verdad? La doctrina que tiene que seguir la iglesia, ¿verdad? Entonces, en el verso 10 dice, lo leo, dice, mira que te he puesto este día sobre naciones, ¿verdad? Ahí va la delegación de autoridad. Cuando hay una palabra profética, en la misma forma que está la palabra profética, está la delegación de la autoridad, ¿verdad? Que el Señor da. Y como le digo, yo he visto muchas personas que a veces el enemigo las ha violentado, las ha lastimado, las ha herido, ¿verdad? Porque han ido en el nombre de Jesús a hacer cosas de parte de Dios, ¿verdad? Y Dios no les ha autorizado para que hagan eso, ¿verdad? Hay personas que quieren hacer por la palabra de Dios. Aquí está en la palabra, está muy bien, pero tiene que haber un rema, tiene que haber una forma en la que Dios pueda establecer la autoridad. Hay una autoridad profética, y en ese punto pues estamos claros en que el Señor le dice a Jeremías, mira que te he puesto este día, ¿verdad? Sobre naciones y sobre reinos. Y mire la forma en la que en algún momento el Señor establece lo que se va a hacer, ¿verdad? Yo le digo, hay personas que no saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y andan preguntando siempre, ¿verdad? Por todos lados, ¿verdad? Que le diga a la gente qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y sabemos que en Dios nosotros tenemos capacidades que el Señor nos ha entregado, ¿verdad? Capacidades tal vez no mayores que a otras, porque todo el cuerpo de Cristo se complementa unos con otros, nos complementamos, nadie es mayor que nadie, ¿verdad? Yo complemento el ministerio mío con otros ministros y le puedo decir, no me considero superior a nadie, siempre estaré aprendiendo, ¿verdad? Y hay ministros que tienen revelaciones en áreas en las que yo no tengo revelación. Hay ministros que son muy diestros en algunas áreas en las que yo no soy, yo no le puedo decir tal vez de destreza, sino conozco, se podría decir, cuál es la asignación que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Entonces, para arrancar, ¿arrancar qué? ¿verdad? Dios nos ha puesto muchas veces como parte de ir a hacer trabajo de guerra espiritual, para arrancar a veces las raíces culturales o las raíces de pecado, de iniquidad que a veces hay en algunas formas de vida, en el sentido de que vamos a veces a las naciones y encontramos que hay potestades, que hay lugares donde el enemigo se ha enquistado, donde ha estado durante mucho tiempo, ¿verdad? Y a veces con actos proféticos, en algún momento hablaremos de eso también. Con actos proféticos pues hemos logrado, se podría decir, arrancar, ¿verdad?, el poder que el enemigo ha tenido sobre, por derecho que se le ha otorgado, que se le ha cedido. El enemigo tiene autoridad sobre ese lugar, sobre las personas, ¿verdad?, estableciendo una cultura, una idiosincrasia, una forma de vida, ¿verdad? En nuestras culturas posiblemente una de las formas en las que el enemigo lograba muchas veces cautivar la mente, los pensamientos, es con el asunto de la conquista, ¿verdad? Nosotros muchas veces somos personas que aceptamos y nos sometemos muchas veces a las culturas extranjeras porque fuimos conquistados, ¿verdad? Y tenemos el problema muchas veces que esas raíces a veces nos es difícil, a veces romperlas o quitarlas de nosotros. Entonces,
nos permite Dios muchas veces ir a provocar una libertad, porque al arrancar lo espiritual, las raíces, porque el enemigo muchas veces lo que hace es enraizar el pecado, enraizar la iniquidad, enraizar ciertas costumbres ocultistas dentro de diferentes culturas, ¿verdad?, que no le permiten muchas veces a las personas ser libres, ¿verdad? La palabra de Dios dice que fuimos llamados a libertad, no tenemos que tener una esclavitud de los hombres. Nosotros tenemos que tener la capacidad de vivir libres, ¿verdad? Porque Dios nos ha hecho libres, ¿verdad? El sacrificio de Cristo nos ha hecho libres, ¿verdad? Los que somos hijos de Dios sabemos que tenemos que vivir una libertad en Cristo en este tiempo, ¿verdad? Y sabemos que en algún momento el poder tener formas en las cuales no vivimos en la libertad que el Señor nos ha permitido, pues esto hay que arrancar, ¿verdad? Ese tipo de costumbrismos hay que arrancarlos de las culturas, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado la capacidad de arrancar, ¿verdad? Yo he ido a hacer ese tipo de asignación a veces a algunos lugares donde Dios nos permite hacerlo, ¿verdad? Y verdaderamente pues vemos a veces el resultado de lo que Dios está haciendo. Entonces arrancar es muy importante y esto podría ser hasta un solo tema, ¿verdad? Pero dice aquí en la palabra para destruir. ¿Destruir qué? ¿Verdad? Destruir las artimañas, ¿verdad?, que el enemigo pueda tener muchas veces, ¿verdad? Dios nos ha dado autoridad, ¿verdad?, para que nosotros podamos en algún momento tomarla y destruir los planes del enemigo para las naciones en este tiempo, ¿verdad? Nosotros somos en algún momento los hijos de Dios que podemos detener todo este tipo de cosas que están sucediendo en el mundo. Si nosotros tomamos la autoridad, nos ponemos de pie y resistimos toda obra de las tinieblas, ¿verdad? Todo esto que está sucediendo, algunos tal vez se acostumbran, pero muchos en algún momento podríamos decir no estamos conformes con lo que está viviendo, porque sabemos que este es un plan bien urdido del enemigo, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios debemos de aprender, como la palabra de Dios dice, pues destruir, ¿verdad? Muchos en algún momento pues consideran que todo esto está correcto, ¿verdad?, lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero yo le digo, como siervo de Dios, yo creo que llegó el tiempo en que los hijos de Dios debemos de destruir todo plan del enemigo, ¿verdad?, todo plan que esté tratando de llevar a la iglesia a la cautividad, todo plan que el enemigo haya urdido para poder destruir, ¿verdad?, aún la adoración que hemos hecho a Dios en las iglesias, ¿verdad? Yo no sé si a usted le hace falta, pero a mí me hace falta adorar al Señor con mis hermanos. Extrañamos a los hermanos de la iglesia, extrañamos a los pastores, extrañamos a los ministros que en algún momento nos reunimos, adoramos, ministramos al Señor. Extrañamos esos moveres maravillosos de liberación, de profecía. Y es el tiempo verdaderamente de entender que nosotros tenemos el poder, la autoridad de poder destruir todo plan del enemigo. Entonces dice para arruinar, ¿verdad? Sabemos que podemos y tenemos la capacidad en Dios de arruinar, ¿verdad?, todo plan que el enemigo levante en las naciones, ¿verdad? Este plan maléfico que se ha levantado en contra de las naciones, en contra de incluida nuestra nación, pues nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como profetas, como apóstoles, como pastores, ¿verdad?, si nos ponemos verdaderamente en la brecha y podemos verdaderamente entender que Dios nos ha dado autoridad para destruir todo plan del enemigo, ¿verdad?, para arruinar, ¿verdad?, para arruinar en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas, ¿verdad? O sea, el plan de Dios fue específico para la vida de Jeremías, como es específico para muchos ministros y muchos siervos que en algún momento, tal vez en este tiempo, no han tomado su espacio o su lugar, o quieren mantener en algún momento una iglesia fresca, una iglesia light. Yo creo que después de este tiempo la iglesia nunca más volverá a ser una iglesia light, ¿verdad? La iglesia va a ser una iglesia verdaderamente poderosa, gloriosa, una iglesia que supo esperar el tiempo, que estuvo guardada en una casa, que muchas cosas se restauraron en sus vidas, pero que ahora tienen más hambre, ¿verdad?,
por la presencia de Dios que nunca. Dios ha puesto ya esa necesidad en tu corazón, ¿verdad? Para que tú puedas buscar a Dios, porque la palabra de Dios dice claramente: buscadme y viviréis, ¿verdad? Nosotros únicamente podemos tener vida, fuerza, esperanza si nosotros nos congregamos, ¿verdad? Y no podemos en ningún momento decir, pues no podemos seguirnos congregando. Necesitamos verdaderamente no pedirle a Dios el podernos congregar. Nosotros podemos resistir, ¿verdad?, este plan maléfico de las tinieblas en contra de nosotros, las iglesias, los cristianos, ¿verdad? Porque nosotros cuando nos reunimos es cuando podemos ser fortalecidos, ¿verdad? Porque la misma palabra lo dice en el Salmo 133, ¿verdad? Mira cuán delicioso, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Porque ahí envía Jehová bendición, ¿verdad? Es como el buen óleo. La unción corporativa es tan importante en estos tiempos para saber que hay esperanza. Sé que muchos en este tiempo en sus casas posiblemente no tuvieron ni la oportunidad de buscar a Dios o de estar cerca de Dios, ¿verdad? Porque posiblemente los atraparon las aflicciones, los temores, ¿verdad? Las noticias, ¿verdad? Que en algún momento establecimos que era más conveniente desconectarse de todo, porque en cualquier canal que usted busque está la noticia de lo mismo. Yo creo que ya llegó el tiempo y tal vez le hago dualidad al profeta T.B. Joshua, ¿verdad? Él dijo, bueno, terminó el tiempo del COVID, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar ya de hablar del COVID, ¿verdad? Y verdaderamente hablar de Cristo, entronar a Cristo, adorar a Cristo, ¿verdad? Porque sabemos que muy pronto nosotros le veremos, ¿verdad? Estamos siendo preparados. Este va a ser el tiempo en el cual, como le tocó a David vivir un tiempo en el cual estuvo metido en una cueva, ¿verdad? En esa cueva estuvieron aquellos que salieron de ese lugar, pero salieron poderosos. Ese fue el ejército de David, 31 hombres que eran diestros con las dos manos, que tenían cara de león, que tenían 6 dedos, eran hombres poderosos, ¿verdad? Hombres que tenían ciertas características como que estaban endeudados, como que estaban afligidos, ¿verdad? Yo creo que cuando esto comenzó, tú igualmente estabas afligido, estabas con temor, pero yo creo que ha pasado el tiempo y verdaderamente es el tiempo que tú puedas levantarte y que salgas como un campeón, como un ungido en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya ese tiempo en el cual has estado en esa cueva escondido, pues ha sido suficiente para prepararte para que tú salgas en el nombre de Jesús y puedas resistir, puedas destruir, puedas arruinar todo plan diabólico que el enemigo tenga, ¿verdad? Aquí dice para derribar. Imagínate, solo estamos en el verso 10, para derribar toda obra de las tinieblas. Hay muros, ¿verdad? Aún muros denominacionales, ¿verdad? Que no permiten en muchas naciones. Yo he ido a tantísimos lugares, hermanos, ¿verdad? Y a veces es tan complicado porque hay muros denominacionales, doctrinales, muchas veces que se han establecido, ¿verdad? A veces es complicado ir a veces a algunos ministerios donde los muros son tan grandes y tan fuertes que no se hablan, no se platican con otros cristianos. Y sabemos que los muros en ningún momento nos ayudan para que nosotros seamos mejores cristianos. Yo pienso que los muros debemos de derribarlos, no provocar un sincretismo ni tampoco un ecumenismo, ¿verdad? Sino unirnos en el Espíritu, unirnos en la fe, ¿verdad?, del Hijo de Dios, ¿verdad? Y saber que este es el tiempo maravilloso en el cual Dios nos va a unir como un solo ejército para resistir al diablo, ¿verdad? Posiblemente denominacionalmente es tan complicado, ¿verdad? Porque hay apóstoles que no se juntan con otros porque no son de su categoría, ¿no? Pero te digo, este es el tiempo en el cual tal vez hay que pensar, ¿verdad?, de que no podemos seguir en las mismas condiciones, en las mismas situaciones, tratando de estar siempre divididos, ¿verdad? La iglesia de Cristo es una, ¿verdad? Tenemos un Dios y Padre, un solo Señor y Cristo, un mismo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, no hay dos iglesias, ¿verdad?
Estamos muchas veces divididos. En una de las clases que yo recibí antes de la historia de la iglesia nos decían que la iglesia se había dividido en 1000 denominaciones desde el principio, ¿verdad? De ahí estaban las ramas de todos los que habían salido en ese tiempo, ¿verdad? Pero la iglesia es una. La iglesia tiene un Señor y Cristo, ¿verdad? No hay dos señores, ¿verdad? Yo no tengo una iglesia, tiene un nombre por darle un nombre delante de la sociedad y que sea pues un nombre organizacional, una autoridad, una autorización, pero la iglesia es una. La iglesia la fundó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él sigue siendo el Señor de la iglesia, Él sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en este tiempo pues nosotros vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios está provocando un espíritu diferente de unidad, un espíritu diferente en el cual podamos ver los milagros y las maravillas. Porque una iglesia verdaderamente que esté unida en Dios, para el Espíritu Santo de Dios no será difícil, ¿verdad?, hacer los milagros y las maravillas que hemos estado esperando. Yo no les hablo en este tiempo de la falsa unidad que se está creando para el 14 de mayo, ¿verdad? Una falsa unidad, un ecumenismo en el cual nosotros, se podría decir, no somos partícipes, ¿verdad? No somos partícipes de un ecumenismo. Aquellos que están participando o están saliendo en anuncios o haciendo ciertas cosas que en algún momento comprometen sus vidas, es muy difícil en algún momento pensar que nosotros, los creyentes, podemos estar unidos con grupos, ¿verdad?, que en algún momento pues no son verdaderamente cristianos, ¿verdad? Son personas que en algún momento podrían decir que son cristianos por nombre, ¿verdad? Pero la iglesia de Cristo es una iglesia que en este tiempo se levantará como un poderoso ejército, un ejército poderoso que está saliendo de la cueva de Adulam, un ejército poderoso que está saliendo ungido, ¿verdad?, para destruir, para arruinar todos los planes del enemigo. La voz de los profetas tiene que ser oída, la voz de los apóstoles que están encuevados todavía, ¿verdad?, que en este tiempo se levanten y puedan en el nombre de Jesús resistir toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, y que la iglesia pueda ser diferente en este tiempo. Se ha anunciado que mayo sería un tiempo profético diferente. Los milagros han comenzado, hermanos, y los milagros son muy importantes para nosotros los que somos hijos de Dios, ¿verdad? Es muy importante que tú sepas que en este tiempo habrá testimonios diarios, ¿verdad?, de ese Dios maravilloso que hemos creído, que hemos anunciado, y posiblemente en este tiempo los milagros serán visibles, serán palpables ante nuestros ojos, porque Dios nos ha unido y su Espíritu en este tiempo quiere que nosotros tengamos una unidad evidente, que podamos tratar a nuestros hermanos con amor, que podamos verdaderamente entender que este es el tiempo en el cual la iglesia, ¿verdad?, va a resplandecer en este tiempo de tinieblas. Hace muchos años, trataré de terminar con esto, en el libro de Isaías 61, yo tuve una experiencia maravillosa con el Espíritu Santo. Y esa experiencia maravillosa me marcó para lo que hago en las naciones, ¿verdad?, y lo que hago como ministro. Esa experiencia me marcó porque yo sentí una liberación increíble. Mi vida era de oscuridad por la herencia de ocultismo que existía. Pues sucedió algo increíble en el cual el Espíritu Santo de Dios nos visitó, ¿verdad? Pero me sentía tan liviano y yo fui a orar a mi casa y le dije, ¿qué fue lo que me pasó? Me siento tan libre, ¿verdad? Y el Señor me dijo, lee Isaías 61, levántate y resplandece porque ha nacido tu luz. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti será vista su gloria. Hermanos amados, siento decirles que para este mundo lo que viene son tinieblas, pero para usted que es hijo de Dios, lo que viene es la luz, el resplandecer en Cristo, que en el nombre de Jesús, este sea el tiempo en el cual el Señor pueda levantar su vida, que lo pueda hacer brillar. En el nombre de Jesús, posiblemente este tiempo que ha pasado ha sido un tiempo difícil, porque usted es una madre que ha sostenido a sus hijos, pero recuérdese que no ha dejado de comer todos los días, ¿verdad?, y que Dios siempre le ha proveído y le seguirá proveyendo, y posiblemente ha comido mejor de lo que ha comido cuando usted ha hecho su esfuerzo, ¿verdad? Los milagros han comenzado y en el nombre de Jesús declaro
que este es el tiempo en el cual juntos podemos hacerlo en esta noche, destruir todo plan del enemigo sobre las naciones, sobre nuestra nación Guatemala. En el nombre de Jesús arrancamos todo espíritu de error, en el nombre de Jesús que esté sobre nuestra nación, y declaramos en el nombre de Jesús, como lo hizo el profeta T.B. Joshua, en el nombre de Jesús se acaba esta pandemia, se acaba esta enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús tomamos autoridad y declaramos en el nombre de Jesús que Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada, dice la palabra, nos hará daño. En el nombre de Jesús lo declaro sobre su vida, y declaro en el nombre de Jesús que este tiempo que falta de mayo, pues usted todavía tal vez está en cuarentenado, estamos en cuarentenado, estamos encuevados, pero creo que ha sido el tiempo para poder meditar que de este lugar donde usted ha estado, el Señor lo ha estado ungiendo, le ha estado hablando, le ha estado ministrando. No es simplemente un tiempo que se haya perdido. El Espíritu de Dios le ha hablado a su corazón, y es el tiempo que resplandezca, que es el tiempo que se levante, tanto para el negocio que Dios a usted le habló, como para el ministerio. Su ministerio, pastor, no volverá a ser el mismo. El Espíritu de Dios visitará su casa, visitará, siento en mi espíritu esto, visitará su vida en este tiempo. Tendrá una visitación sobrenatural de Dios en este tiempo. Porque muchos de los llamados que el Espíritu Santo de Dios hizo, como lo hizo conmigo, son sobrenaturales. Y las cosas que Dios hará en tu vida serán sobrenaturales. Cosas que posiblemente, como dijo el libro de Habacuc capítulo 1 verso 5, operaciones extrañas, inentendibles, cosas que en algún momento la gente no entenderá, ¿verdad? Y no entenderá lo que sucede cuando oras, no entenderá lo que sucederá cuando tú le cantas a Dios, cuando tú te pones en el teclado, ¿verdad? Me agradó mucho un día que fui a una iglesia americana, y en esa iglesia me dijeron pues era de hombres de la tercera edad. Bueno, encontramos cabecitas blancas en ese lugar, como 30 personas, ¿verdad? Pero sonrientes, alegres, contentos. Y la administración verdaderamente de un pastor que era tan jovial, pues no era tan joven, pero su forma de vivir el evangelio era muy distinto. Era un hombre que siempre estaba riendo, siempre estaba contento, chapudo diríamos aquí en Guatemala. Pero cuando ministró su esposa estaba profetizando, estaba en el teclado, pero silbaba. Y esa forma en algún momento traía una presencia tan poderosa. Yo nunca había oído a alguien que estuviera profetizando, silbando en el teclado. Para mí fue tan especial ese punto en el cual debemos de saber que los ministerios proféticos pueden ser muy difíciles de entender, diferentes, sobrenaturales, lo que puedan provocar en este tiempo, ¿verdad? Por eso es muy importante entender que el profeta está en el corazón del Padre, porque es el hombre o la mujer que escuchan los latidos de Dios. Son los que están conectados, los que siempre tienen comunión, los que muchas veces han pagado un precio del desprecio de otros por no ser entendidos. A mí me ha tocado sanar a veces, ¿verdad? O ayudar a sanar, ¿verdad? Perdón por decir esa palabra, ¿verdad? Ayudar a sanar a las personas que en algún momento no han sido entendidas por sus mismos pastores, por sus mismos ministros, ¿verdad? Y sabemos que son ministerios muchas veces que no van a ser tan entendidos, ¿verdad? Pero que es el Espíritu de Dios el que los escogió, el que los levantó, el que hará en este tiempo que puedan fluir. Entonces te animo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para que este sea el tiempo en el cual tú puedas salir de esa cueva, tú puedas salir en el nombre de Jesús, empoderado por el Espíritu Santo. Yo quiero orar por ti ahí donde estás. Agradezco a cada uno de los pastores, hermanos que nos están viendo en esta preciosa noche, al pastor Eliseo, hermana Charito, hermana Lili, bueno, muchos pastores ministros, los bendigo en esta hora, bendigo sus ministerios, bendigo este tiempo maravilloso en el cual Dios a ustedes los escogió para una obra que es poderosa, que es maravillosa. La recompensa Dios la dará en vida, ¿verdad? Dios dará muchas recompensas en vida,
aparte de las recompensas que esperamos cuando estemos con Él. Pero muy importante entender, ¿verdad?, que el Espíritu Santo de Dios en este tiempo está hablando algo glorioso, algo maravilloso está por suceder en nuestra vida, en nuestro ministerio. En el nombre de Jesús, la experiencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios sobre ti en este tiempo te empoderará con un propósito específico para que tú puedas, en el nombre de Jesús, hacer esa obra y puedas en el nombre de Jesús contribuir y colaborar con el Espíritu Santo de Dios, de arrancar, ¿eh?, ese espíritu de error que está sobre las naciones, de arrancar, de destruir, de derribar toda pared denominacional que en este tiempo, desde hace muchos años, se han levantado. En el nombre de Jesús te animo a que sigas con nosotros. Yo voy a estar todos los viernes tratando de entrenarles en esta área profética que ha sido una de nuestras asignaciones desde hace muchos años, ¿verdad? El poder hacerlo, y lo hacemos con bastante tiempo, ¿verdad? Pues el tiempo acá es un poquito limitado el que tenemos, pero les queremos bendecir en esta noche, bendecir sus vidas, darle gracias a Dios, ¿verdad? Sabemos que cada uno de nosotros tenemos posiblemente algo que hacer que no lo hemos querido hacer, pero es el tiempo en el nombre de Jesús. Que tú te levantes y que sepas que el tiempo ha llegado para que tú puedas bendecir a otros, brillar en tu ministerio y dejar que el Espíritu Santo de Dios siga obrando en tu vida como lo había hecho contigo. Oro por ti en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora bendigo, Señor, a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús en esta preciosa noche. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ahí donde están, tu Espíritu Santo los toque, los ministre, los ayude, los fortalezca, Padre. En el nombre de Jesús, que ellos puedan salir de la situación o del lugar donde estaban fortalecidos, Padre, con más confianza, con más reposo en ti, sabiendo, Señor, que el esperar en ti, Señor, no es en ninguna forma una vergüenza, es una confianza, es una esperanza la que tenemos, el poder reposar en ti. En el nombre de Jesús, Padre, los bendigo. Te doy gracias por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Les bendecimos. Mañana a las 11 de la mañana estamos compartiendo una palabra siempre con nuestros ministerios. Les bendecimos, hermanos, y le damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo. Amén.